Dicen que tuvimos más de 50 mamás el día de hoy, más las que no son mamás. Ojalá que todas ustedes pudieran estar en el estudio de mujeres que tenemos cada 15 días. Bien, vamos a entrar a nuestro mensaje y seguimos nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Estamos aún en la oración de Jesús después de la última cena, antes de ser arrestado. Él está orando a su Padre Celestial, esta oración que se le conoce como la oración sumo sacerdotal de Jesús. Y como vimos cuando comenzamos a estudiar esta oración, se divide en tres partes. En la primera parte, Jesús ora por sí mismo, en los versículos del 1 al 5. En la segunda parte, Jesús ora por sus apóstoles, en los versículos del 6 al 19. Y el día de hoy llegamos a la tercera parte, donde Él ora por todos los discípulos, en los versículos 20 al 26. Es decir, esta última parte de su oración es una oración por todos los creyentes de todas las épocas, incluyéndonos a nosotros. Y es por ello que tenemos un gran interés en estudiar lo que Jesús dice en esta parte de su oración. Como vamos a ver, su principal énfasis es nuestra unidad y la gloria divina. Entonces, en esta mañana vamos a ver la oración de Jesús por todos los discípulos para que evaluemos si realmente estamos buscando la unidad que Jesús quiere que haya entre nosotros. Leamos nuestro pasaje en Juan capítulo 17, versículos del 20 al 26. Y por favor nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Dice así Juan capítulo 17, versículos 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tomen asiento, por favor, hermanos. Vamos a dividir este pasaje en dos partes. Lo primero que veremos es que Jesús ora por nuestra unidad. Y en segundo lugar vamos a ver que Él ora por nuestra reunión con Él en la gloria eterna. Así que vayamos a la primera parte. Jesús ora por la unidad de los discípulos en los versículos 20 al 23. Jesús comienza ahí en el versículo 20 mencionando por tercera vez algo por lo que no está orando. Vean ustedes en el versículo 9, Él dijo: no ruego por el mundo, sino por los que me diste. En el versículo 15 dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el versículo 20 dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, este último caso, del versículo 20, es un poco diferente de los anteriores, porque en los anteriores Él claramente dice: no estoy orando por esto. Mientras que aquí en el versículo 20 dice: no estoy orando solamente por esto. Entonces, después de decir por quienes no está orando solamente,
Ahora Jesús dice, ¿por quiénes está a punto de orar? Su intercesión no está limitada a las necesidades de los apóstoles, sino que Él ve hacia el resultado de la misión de esos apóstoles. Jesús ora por todos aquellos que creerán en Él por medio del mensaje de los apóstoles. Y por supuesto, en ese momento, la mayoría de los creyentes futuros aún no habíamos nacido, pero sin embargo, ya estábamos en el corazón de Jesús. Él ya nos conocía a todos. Y qué gozo debería producir en nuestros corazones el hecho de saber que nuestro Salvador ya nos conocía muchísimos años antes de haber nacido. Ya estábamos en su mente, ya estábamos en sus planes, ya estábamos en sus oraciones. Ya tenía algo muy especial para nosotros. Este pasaje refuerza también nuestra convicción de que la salvación es por fe. Noten que Jesús ora por los que habíamos de creer en Él. Tiene que haber fe para que haya salvación. Jesús acaba de decir en el versículo 2 que Dios le entregó a Él a quienes Él había de darles vida eterna. En el versículo 6 repite que Dios le dio los creyentes. Es una realidad que Dios es el que escoge. Pero por otro lado, aquí en el versículo 20 se enfatiza que nuestra responsabilidad es creer el mensaje del Evangelio que nos es predicado. Es por ello que decimos que la elección es de Dios, pero la responsabilidad es nuestra. En el día del juicio, nadie podrá culpar a Dios por no haberlo elegido. Eres injusto por condenarme porque tú no me elegiste. Por supuesto que no. Dios no te va a condenar porque Él no te eligió. Te va a condenar porque tú rechazaste su mensaje, ya sea en la revelación específica de la Biblia o en la revelación general de la creación. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que ni los que nunca tuvieron al alcance una Biblia o alguien que les predicara, tendrán excusa delante de Dios. Regresando a nuestro pasaje, en 3 ocasiones a lo largo de esta oración hemos encontrado la expresión tu palabra, refiriéndose a la palabra de Dios, la palabra del Padre. Ahora Jesús hace referencia a su palabra, es decir, la palabra de ellos. Se refiere al mensaje de los apóstoles. Este mensaje, esta palabra de ellos, la escucharon quienes estuvieron físicamente presentes cuando los apóstoles predicaron. Pero también la oímos el resto de nosotros, el resto de los creyentes, por medio de los escritos que Dios nos dejó por medio de los apóstoles en las páginas del Nuevo Testamento. Es un mensaje que nos lleva a tener fe en Cristo. Y claro que en aquel momento los apóstoles aún no estaban listos para transmitir poderosamente el mensaje de Dios a lo largo de incontables generaciones hasta nuestros días y más allá. En ese momento seguían siendo débiles y cobardes. Incluso Judas ya se había convertido en un traidor. Pero mediante la intercesión de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, el mensaje de los apóstoles ha llegado hasta nosotros y hasta las generaciones venideras hasta que el Señor regrese. Esto, por supuesto, no es un logro humano, es un logro del Señor Jesucristo, quien prometió edificar Él mismo su iglesia. Y por cierto, ese es el tema de las conferencias que tendremos en julio. Cristo edifica su iglesia. Aprovecho para hacer el comercial, no se las pierdan. Son conferencias del seminario en Expo Reforma, tenemos los boletos a la venta. Pero bueno, no vamos a seguir con el comercial, regresamos a nuestro pasaje.
La oración de Jesús sigue en el versículo 21. La primera petición que Jesús hace es que todos sean uno. En el original griego, el orden de las palabras es que todos uno sean, colocando lado a lado las palabras todos y uno, dándole gran énfasis al contraste y a la importancia de que todos los que conforman este gran grupo seamos uno solo. Esto es seguido por una afirmación de la mutua compenetración que hay entre el Padre y el Hijo, y una oración para que los creyentes estemos en ambos. La estructura del versículo 21 claramente es similar a la del versículo 23, donde también hay un énfasis en la unidad. Los dos versículos están divididos en 4 partes. En el versículo 21, estas 4 partes son: Padre, tú en mí. 2, yo en ti. 3, que ellos también estén en nosotros. Y 4, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el versículo 23 las 4 partes son: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste. En ambos casos, el efecto de esta estructura es añadir énfasis y solemnidad a lo que el Señor está diciendo. Jesús ora primero que los discípulos sean uno, y luego que sean uno en el Padre y en el Hijo, así como el Padre y el Hijo están el uno en el otro. Esta unidad entre el Padre y el Hijo, que es el modelo que nosotros debemos imitar, se manifiesta de 5 maneras distintas tan solo en este capítulo. Vean, por ejemplo, en los versículos 4 y 5. Vemos que el Padre y el Hijo están unidos en el propósito de glorificarse mutuamente. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Del mismo modo, nosotros deberíamos estar también unidos en el propósito de darle la gloria a Dios. Número 2, en los versículos 2 al 4 y versículo 6, vemos que el Padre y el Hijo están unidos con el propósito de redimir a los pecadores y darles vida eterna. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Del mismo modo, nosotros también debemos estar unidos con el propósito de evangelizar a los perdidos y alcanzarlos para Cristo. Número 3. En los versículos 8, 14 y 17 vemos que el Padre y el Hijo están unidos en la verdad de su palabra. Las palabras que me diste les he dado. Yo les he dado tu palabra. Tu palabra es verdad. Del mismo modo, nosotros también debemos estar unidos en el compromiso de proclamar la palabra de Dios. Número 4. En los versículos 11 y 25 vemos que el Padre y el Hijo están unidos en la santidad. Jesús llama a su Padre Padre Santo, Padre Justo. En Isaías 6:3 a Dios se le llama Santo, Santo, Santo. Mientras que en Hebreos 7:26 se llama a Jesús Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Del mismo modo, nosotros también debemos estar unidos en un compromiso con la santidad. Número 5. En los versículos 23 y 24 vemos que el Padre y el Hijo están unidos en amor.
como también a mí me has amado. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Del mismo modo, nosotros también debemos estar unidos en amor unos por otros. Jesús ya les había dicho a los apóstoles que ellos, como pámpanos, debían permanecer unidos a la vid. Él es la vid. Pero es necesario que tengamos claro que la unidad que hay entre el Padre y el Hijo no es la misma que la unidad que hay entre los creyentes y Dios. Lo que Jesús está haciendo aquí es una analogía. El Padre está en el Hijo y hace sus obras, como lo dice en el 14:10. El Hijo, a su vez, está en el Padre. Los dos son uno, como también lo enseñó Jesús en el 10:30. Y sin embargo son distintos. En cierta forma, también es así con los creyentes. Sin perder nuestras identidades, debemos ser uno en el Padre y en el Hijo, aunque somos distintos a ellos. Separados del Hijo no podemos hacer nada. Pero el conjunto de los creyentes somos la esfera de la actividad de Dios. La unidad por la cual Jesús está orando es para que tengamos una experiencia más plena del Padre y del Hijo. Y esto a su vez tendrá la consecuencia de que el mundo crea. No es el tamaño de la iglesia lo que va a impactar al mundo. Lo que les va a impactar es nuestra unidad interna expresada en una misión y un mensaje comunes. Como es típico en este evangelio, la fe que ha de ser producida en el mundo es expresada en términos de la misión de Cristo, para que el mundo crea que tú me enviaste. El hecho de que el Padre envió al Hijo es sumamente importante en este evangelio y se enfatiza una y otra vez. Pero este enviar tuvo un propósito: nuestra salvación. Entonces, el mensaje que proclama nuestra unidad es el mensaje del Evangelio. El mundo tiene que creer que el Padre envió al Hijo para hacer posible la salvación de los pecadores. Sin embargo, debemos ser enfáticos en que no basta la venida de Cristo para pagar el precio de nuestros pecados en la cruz para que todos puedan ser salvos. Aunque el sacrificio de Cristo fue infinito y alcanzaría para salvar a toda la humanidad, no todos van a ser salvos. De hecho, es una minoría la que será salva, como dijo Jesús en el Sermón del Monte. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No es que el sacrificio del Señor no sea suficiente para salvar a los demás, sino que la mayoría ha escogido y seguirá escogiendo rechazar el mensaje del Evangelio. Tristemente, el mensaje de salvación es cada vez más impopular en nuestra sociedad, porque el mundo no entiende su condición delante de Dios, ni la urgencia de ser rescatado de esa condición. Se burlan del mensaje del Evangelio, pero será demasiado tarde cuando se den cuenta que es verdad, que ellos están mal y que el Señor está en lo correcto. En el versículo 22, Jesús dice que nos ha dado a sus seguidores la gloria que el Padre le dio a Él. Esto significa que así como su verdadera gloria había de seguir el camino del servicio humilde que culminaría en la cruz, también para nosotros la verdadera gloria está en el servicio humilde, a donde quiera que este servicio nos lleve. Los apóstoles y su maestro fueron insignificantes si hablamos de lo que el mundo considera como importante, pero los apóstoles estaban bien delante de Dios y por lo tanto eran supremamente importantes. Lo mismo sucede con nosotros. Aunque delante del mundo no seamos nada ni nadie, tenemos la verdadera gloria. Estamos caminando en los caminos de Dios.
Y ya hemos visto varias veces en este Evangelio que para Jesús la cruz es la verdadera gloria. En otros pasajes se registra que Él llamó a sus seguidores a tomar su cruz y seguirle. Así que para nosotros también el camino de la cruz es el camino de la verdadera gloria. William Barclay dice al respecto: nunca debemos pensar de nuestra cruz como si fuera un castigo. Debemos pensar en ella como nuestra gloria. Mientras más duro sea el trabajo que le damos a un estudiante, a un artesano o a un cirujano, más lo honramos. En efecto, estamos diciendo que creemos que nadie sino solo Él podría intentar semejante tarea. Así que cuando es difícil ser cristiano, debemos considerarlo como nuestra gloria, como un honor que Dios nos da. ¿Qué diferente sería si realmente viéramos las cosas desde esta perspectiva? El propósito de Jesús, o para que Jesús nos haya dado esta gloria, es la unidad de los discípulos. Esta vez Jesús ora para que nosotros seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Eso quiere decir que el vínculo que une a los creyentes debe ser lo más cercano posible, así como son cercanos el Padre y el Hijo. En el versículo 23 vemos que el secreto de todo es la compenetración o el morar mutuo el uno en el otro. Cristo mora en los creyentes y el Padre mora en Él. Es por medio de Cristo que tenemos unidad con el Padre. Jesucristo es el único camino al Padre, como Él lo afirmó en el 14:6. Otro comentarista llamado María José Lagrange dice: la manera de esta unión se explica aquí. El Hijo está en el fiel, está en el Padre. Por ello es que en Él los fieles son unidos con el Padre. No que ellos pasen de uno al otro, sino que encuentran al Padre en el Hijo. Este morar tiene un propósito. Busca que los discípulos seamos traídos a una unidad perfecta. La idea del original griego es que esta perfección es un estado que debemos alcanzar y después permanecer en él. Ya tenemos una unidad de cierto tipo, pero esta unidad no es considerada como suficiente. Debe haber una unidad más cercana, una unidad perfeccionada. Al igual que en el versículo 21, aquí también se dice que la unidad de los creyentes debe impresionar al mundo. En el versículo 21 el propósito era que el mundo creyera que el Padre envió al Hijo. Aquí es para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo. En realidad hay poca diferencia entre ambas cosas. Para Juan, el creer da pie a un mayor conocimiento. Y el conocimiento se transforma en fe, como lo vimos en el versículo 8. El mundo debe conocer no solo que el Padre envió al Hijo, sino también que ama a los creyentes así como ama al Hijo. Es decir, cuando dice que los has amado a ellos, en este caso se refiere a los creyentes, no al mundo. Vemos entonces que el enviar al Hijo y el amor del Padre son dos cosas inseparables. Porque Dios nos ama, es que Él envió a su Hijo. La unidad de los creyentes será explicable para el mundo solo sobre la base del amor divino. Va más allá de cualquier unidad humana. La unidad de la que se está hablando aquí, aunque es espiritual más que organizacional, sin embargo, tiene una expresión externa, porque es una unidad que el mundo puede observar y que va a influenciar al mundo. Entonces ya vimos que Jesús ora por nuestra unidad. Ahora veamos en segundo lugar que Jesús ora por nuestra reunión con Él
en la gloria. Versículos 24 al 26. En el versículo 24 encontramos la última petición de Jesús por todos los creyentes. Aquí Jesús utiliza la palabra quiero, un verbo que expresa la acción de la voluntad. Un comentarista de apellido Bailey dice que el tener conciencia de la unión de su voluntad con la del Padre elimina cualquier distinción entre oro y quiero. Es decir, el hecho de que Jesús supiera que su voluntad estaba en completa armonía con la voluntad del Padre, le permitía expresar sus deseos como una oración que el Padre escucharía. Es más que un mero deseo. Aquí, cuando Jesús está pensando en los discípulos, utiliza la expresión quiero. Pero cuando piensa en sí mismo, dice, no lo que yo quiero, sino lo que tú. La petición aquí busca que los discípulos estén con Jesús en el próximo mundo, no en este. Recuerden que Él mismo ya les había dicho a los apóstoles en el 14:3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús quiere que ellos estén donde yo estoy, dice. Y ya había dicho en el versículo 11 que Él ya no estaría más en este mundo. Busca que ellos estén con Él para que puedan ver la gloria que Dios le ha dado. Es posible que en este caso la palabra gloria se esté usando en su sentido más común y no en el que denota humildad, como lo hizo antes en esta misma oración. Jesús también puede haberse estado refiriendo a la majestad y al esplendor que tendría en la próxima vida. Sin embargo, también es posible que estuviera orando que los discípulos pudiéramos tener el entendimiento para comprender lo que es la verdadera gloria. Es decir, que viéramos el servicio humilde como algo verdaderamente glorioso. Pablo nos da aproximadamente la misma idea cuando dice que nosotros todos, mirando a cara descubierta por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Esta gloria de la que habla Pablo, esta gloria que nos transforma, no es una gloria majestuosa, esplendorosa. Lo que nos transforma a la imagen del Señor son los sufrimientos de esta vida. La gloria que el Padre le dio al Hijo surgió del amor con que lo amó antes de que este universo comenzara a existir, como dice al final del versículo. El teólogo Frédéric Godet dice al respecto: este dicho de Jesús es lo que nos lleva lo más lejos dentro de las profundidades divinas. Le muestra a la especulación cristiana en qué dirección debe buscar la solución a las realidades de la Trinidad. El amor es la clave de este misterio. El amor es lo que une al Padre y al Hijo. El amor es la máxima expresión de la relación entre el Padre y el Hijo. Y aquí de nuevo tenemos la idea de la preexistencia de Cristo y la idea de la grandeza del amor del Padre por el Hijo. Como ya lo vimos, el Hijo es eterno, siempre ha existido desde la eternidad pasada y seguirá existiendo por la eternidad futura. No tiene principio ni tiene final, como quieren hacernos creer quienes interpretan incorrectamente el versículo de Colosenses 1:15, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese versículo no se refiere a que Jesús es un ser creado, el primero en haber sido creado por Dios, como dicen los testigos de Jehová. Se refiere a que Jesús, en su calidad de primogénito, es el heredero de toda la creación. Su Padre le entregó a Él todas las cosas. Por otro lado, el amor del Padre por el Hijo es recalcado varias veces en la Biblia. Por ejemplo, recuerden cuando Jesús fue bautizado,
Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Algún tiempo después, en el monte de la Transfiguración, vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro enfatiza este acontecimiento recordándolo en 1 de Pedro 1:17. En Juan capítulo 5, versículo 20, Jesús mismo enseñó: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y hacía unos momentos les había dicho a los apóstoles en el 15:9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, la Biblia enfatiza que el Padre ama al Hijo. Los últimos 2 versículos de nuestro pasaje son una especie de retrospectiva. Tal vez puedan ser vistos como una división separada de la oración. Aquí no encontramos ninguna petición. Jesús ya no parece estar orando por aquellos que habíamos de creer en el testimonio de los apóstoles. Hace algunas afirmaciones con respecto a lo que Él ha hecho y el propósito que tuvo al hacerlo. En el versículo 25 se dirige a Dios llamándolo Padre justo. Es la única vez que se utiliza este título. Aquí ocurre algo similar a lo que vimos con el título Padre Santo en el versículo 11. Aunque son características distintivas de Dios, no vemos en el Nuevo Testamento que se utilicen continuamente para dirigirse a Dios, sino solamente en estos versículos. Por supuesto, al dirigirse Jesús hacia el Padre, no está buscando adularlo, no está buscando obtener algo a cambio. Lo que hace es recordarnos el carácter del Padre. Mientras ora por sus seguidores, tiene en mente que está en la naturaleza de Dios el ser santo, el ser justo. Y tal vez sea significativo que inmediatamente después de llamar justo al Padre, procede a distinguir entre el mundo y sus seguidores. Debido a que Dios es justo, trata a ambos grupos de la manera en la que lo hace. Para el comentarista Marcus Dodds, Jesús apela a la justicia del Padre para que los creyentes no compartan el mismo destino que los incrédulos. En cambio, para el comentarista Richard Lenski, Jesús, aunque confía plenamente en la justicia del Padre, no especifica qué acción solicita como consecuencia de esa justicia. Pero no necesita decirlo, puesto que seguramente actuará como corresponde a su justicia. Lo que dice Jesús a continuación es un contraste entre el mundo y Él mismo. El mundo en su naturaleza misma es ignorante de Dios. Jesús le había acusado a los judíos: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Si los judíos no conocen a Dios, a los gentiles ni siquiera les interesa conocerlo. Pero Jesús es diferente del mundo. Él tiene un completo conocimiento de Dios, como nadie más lo ha tenido ni lo puede tener. En Juan capítulo 7, versículos 28 y 29, Jesús les dijo a los judíos: el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. En el capítulo 10, versículos 14 y 15 les dijo: conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Los discípulos también están en contraste con el mundo. La ignorancia del mundo y el conocimiento de los discípulos forman un par antitético, opuesto. Ahora, el conocimiento de los discípulos está relacionado con la encarnación. Noten que Jesús no dice que ellos conocieran a Dios, sino que ellos sabían que Dios había enviado a Jesús. Y como vimos en el versículo 21, lo que Jesús quería ahora era que el mundo creyera por nuestro testimonio que Jesús había sido enviado por el Padre.
En el versículo 26, Jesús afirma que Él les ha dado a conocer el nombre del Padre a sus discípulos. En eso consistió su ministerio. Él ya lo había dicho en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y como ya vimos en mensajes anteriores, en la época bíblica se atribuía al nombre de alguien una considerable importancia. Había una relación directa entre el nombre y la persona o la cosa nombrada. El nombre participaba de alguna manera en la esencia de aquello a lo que se refería. Expresaba la personalidad hasta tal punto que el conocimiento del nombre de alguien implicaba conocerlo íntimamente. Por lo tanto, manifestar el nombre de Dios es revelar la naturaleza esencial de Dios a la gente. Jesús ha revelado el Padre a sus seguidores y ahora dice que lo volverá a hacer. Esto puede referirse a la revelación hecha en la cruz o puede referirse a la obra del Espíritu Santo a quien Él prometió enviar en el 15:26. Es posible que la referencia que Jesús hace a continuación al amor haga más probable que Él esté pensando principalmente en la cruz. Jesús continúa diciendo que el propósito de esta futura revelación es que el amor con que el Padre amó a su Hijo esté en los discípulos. Esto se puede entender como que el amor de Dios esté dentro de nosotros, en nuestros corazones, o también como que el amor de Dios esté entre nosotros, como la relación que nos une unos con otros. Pero también hay un segundo propósito ligado al primero, y este es que Jesús mismo esté en nosotros, es decir, con nosotros y entre nosotros. De este modo, el amor de Dios está asociado con el morar de Cristo. Conocemos el amor de Dios porque el Hijo mora en nuestros corazones. Las últimas palabras de la oración se refieren a la continua presencia de Cristo en sus seguidores. No importa lo que nos depare el futuro, Cristo estará con nosotros. Dice Bruce Westcott que las últimas palabras del discurso de Jesús en el 16:33, yo he vencido al mundo, se corresponden con las últimas palabras de su oración en el 17:26, porque Él mismo es la fuente de victoria y de vida. En conclusión, hermanos, nuestra unidad debe ser un testimonio para el mundo. El mundo no cree en el Evangelio porque nos ve que estamos más divididos entre nosotros que lo que ellos están entre ellos. Ellos están unidos por el pecado. Nosotros estamos separados por nuestra falta de amor. La unidad nos debería motivar a estar en un mismo sentir. Por supuesto, esto no quiere decir que seamos como robots, todos exactamente iguales. Estar en un mismo sentir no excluye nuestras individualidades ni nuestras preferencias. Pero sí debemos todos estar unidos en un conocimiento profundo de la palabra de Dios, andando en el Espíritu y no en la carne. Deberíamos estar unidos por el amor que nos tengamos unos a otros. Y esto no quiere decir que tengamos exactamente el mismo amor para con todos los hermanos. Por supuesto, habrá personas con quienes nos llevemos mejor o que sean más cercanas a nosotros que otras. Pero nuestra actitud debe ser la de estar dispuestos a amar a todos con un amor desinteresado que se entrega a sí mismo por el otro. Para esto, Dios nos ha capacitado al haber derramado su propio amor en nuestros corazones. La unidad también nos debería motivar a tener un compromiso común, a tener los mismos objetivos espirituales. Nos debería motivar a dejar fuera nuestras ambiciones personales, nuestro egoísmo, nuestro odio, nuestra envidia, nuestros pleitos, nuestros celos, nuestras contiendas y demás frutos de la carne. Debemos estar unidos en espíritu, trabajando en extender la obra de Dios, predicando el Evangelio,
en vez de estar divididos por actitudes egocéntricas que solo buscan promovernos a nosotros mismos, exaltarnos a nosotros mismos, a costa de lo que sea y de quien sea. Pero si tú aún no eres cristiano, tienes que entender que nuestras fallas, nuestros pecados y nuestras imperfecciones no te servirán de excusa delante de Dios. Tal vez como creyentes no hemos dado el testimonio que deberíamos. Tal vez hemos sido piedra de tropiezo y te pido perdón por ello. Pero tienes que entender que en aquel día serás juzgado no por lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, sino por lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Así que deja de rechazar el mensaje del Evangelio y ven a los pies de Cristo en fe y en arrepentimiento. Oremos. Padre, gracias Señor, porque tú eres el que hace posible la unidad entre nosotros. Perdónanos, Padre, porque tú lo has dado todo para que esta unidad pueda existir. Y tal parece que nosotros hacemos todo lo posible por destruirla. Señor, ayúdanos a mantenernos unidos y que nuestra unidad manifieste tu gloria al mundo, que nuestra unidad proclame el mensaje del Evangelio, que nuestra unidad sea un testimonio para aquellos que no te conocen. Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos, Padre, y permite que tu luz brille en nosotros para tu gloria, para ganar a los incrédulos, para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.